Mateo 6. Empezamos a ver realmente desde el versículo 5 de Mateo 6, pero específicamente el Padre Nuestro, que es lo que conocemos todos tan bien. Sabemos qué es lo que dijo Jesús durante el Padre Nuestro, pero ¿qué significa realmente que Jesús haya dicho, oren así? Esto es el contenido de la manera en que debemos de estarnos expresando delante de Dios. Y hemos hablado ya por varios domingos sobre esto. Y hablamos sobre cómo la oración comienza con Dios. Por eso empieza diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Es el énfasis en la persona de Dios, primeramente. Después pasamos a hablar acerca de nosotros con Dios, pidiéndole el pan nuestro de cada día, reconociendo que dependemos de Él para las cosas que necesitamos, nuestro sostenimiento físico. Después, pasando a hablar acerca de la deuda que tenemos con Dios, la manera en que necesitamos el perdón de Dios en nuestras vidas y también cómo es que estamos conscientes que a Dios le importan nuestras relaciones y la manera en que hemos experimentado la gracia y el perdón de Dios se refleja también en la manera en que tratamos a los demás. Así como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y hablamos el domingo pasado acerca de la tercera petición que hace el Padre Nuestro, que es, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y es este deseo de estar siendo santificados por medio del Espíritu Santo que nos guía, nos da el poder para resistir al mal, pero también dependemos del poder de Dios para vencer al mal, porque nosotros no podemos. Y esta parte del Padre Nuestro reconoce eso. No nos metas en tentación, se refiere al poder y el dominio que el mal puede tener sobre nosotros, que la tentación puede tener sobre nosotros para que caigamos. Y pedimos esto. Ahora, estas peticiones deberían de ser nuestro deseo continuo. El problema es que se nos olvida que estas son las cosas que deberíamos estar pidiendo. Ese es el problema. Nos afanamos tanto con otras cosas que están pasando en nuestras vidas que se nos olvida que aquí está el centro de lo que Dios quiere que pongamos atención con respecto a lo que anhelamos, lo que deseamos para nuestras vidas diarias. Y no es mala idea pensar en el Padre Nuestro cada vez que tomamos el tiempo para orar, pensar en el Padre Nuestro para que podamos reestructurar la manera en que vamos a orar. Para que no nos adelantemos a cosas que no deberíamos estar necesariamente pidiendo, no deberíamos estar necesariamente anhelando. ¿Dios contesta las oraciones? ¿Sí o no? ¿Creen que Dios contesta? Pues a veces no. ¿Pero por qué no? Porque no sabemos pedir, ¿verdad? Y porque nuestras motivaciones están mal, no entendemos qué es lo que estamos pidiendo. Entonces, por supuesto que Dios no va a contestar ese tipo de oraciones. Pero tengan por seguro que si ustedes anhelan las cosas que están en el Padre Nuestro y piden las cosas que están en el Padre Nuestro, y ya hemos meditado sobre cada una de estas cosas, si ustedes las piden, estas cosas, Dios se las dará. No hay nada en esta oración que Dios no nos dé.
Pero claro, tenemos que entender qué es lo que estamos pidiendo. ¿Qué es lo que contiene esta oración en realidad? Y si lo entendemos bien, lo asimilamos bien y lo pedimos bien, entonces tengan por seguro que cada una de sus oraciones será contestada. Ahora, el Padre Nuestro termina con lo que conocemos como una doxología. Ese es el nombre que tiene este tipo de terminación que encontramos en el versículo 13, que dice: porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Ahora, esto parece ser realmente la respuesta correcta a todo lo que hemos venido diciendo. Se siente bien terminar de esta manera, ¿no? Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Es una excelente manera de terminar la oración. ¿Cuál es el problema con esta parte? El problema es que Jesús no dijo eso. Jesús no dijo: porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Hay un consenso con respecto a cuál es la estructura real del Padre Nuestro. Y en todos los manuscritos más antiguos de Mateo no está esa parte. Eso probablemente fue introducido hasta el segundo siglo después de Cristo. Son manuscritos más nuevos los que contienen eso. Eso siempre dentro de lo que conocemos como crítica textual, que es el estudio de los manuscritos, de los cuales se traduce en nuestra Biblia. En ese estudio de la crítica textual, el consenso es: lo que está en los manuscritos más antiguos es probablemente lo que se escribió originalmente. Otra de las cosas que ustedes pueden ver es que también hay esta oración, hay un paralelo de esta oración en Lucas. Y en Lucas no está. Y hay muchas indicaciones que no forma parte del Padre Nuestro, la última parte del versículo 13. Entonces, se estarán preguntando, si ese es el caso, entonces ¿por qué decidí hacer una predicación entera sobre algo que Jesús no dijo? A lo mejor nos pudimos haber brincado esta parte y decir, pues eso no lo dijo Jesús, así que ¿para qué lo estudiamos? Bueno, déjenme explicarles por qué. Y quiero explicarles por qué creo que, aunque no forma parte del manuscrito original de Mateo, por qué creo que está bien que esté esta parte en sus Biblias. ¿Y por qué está? Vamos a preguntarnos también por qué está, de dónde vino esta parte del Padre Nuestro. ¿De dónde vino la doxología del Padre Nuestro? Bueno, vino principalmente se piensa que viene de la traducción judía, que es determinar todas las oraciones con una doxología. Pero no es nada más la tradición judía aquí lo que estamos viendo, sino también estamos viendo las mismas escrituras. Es decir, todo lo que está en esta última parte del Padre Nuestro, de hecho sí está en otras partes de la Biblia, por lo cual no debería de causar ningún conflicto dentro de nosotros el que esté ahí. Porque no hay nada que esté ahí que contradiga alguna otra cosa que está en la Biblia o que contradiga el mismo Padre Nuestro. De hecho, casi
es nada más terminar como empezamos la oración, ¿no? En realidad es eso. Y creo que dentro de la primera iglesia, que es donde se empezó a orar de esta manera y a incluir esta parte, pues era un poco raro terminar hablando del mal en tu oración, ¿no? Y líbranos del mal, del maligno. Como que te deja una sensación media negativa, ¿no? Ahora, claro, yo sé que no es nuestros sentimientos, no es lo importante aquí, pero creo que está justificado porque querían regresar a donde comenzó el Padre Nuestro, regresar a los conceptos originales de el Padre que está en los cielos, que quiere que su nombre sea santificado, que venga tu reino, que se haga tu voluntad. Es esa idea de, a ver, pero de ahí venimos. Esta es la idea de donde comenzó el Padre Nuestro. Así que quiero mostrarles algunos pasajes de donde se sacó la doxología probablemente del Padre Nuestro dentro de la misma Biblia. Obviamente tenemos el Antiguo Testamento y hay una oración que hizo David que es muy famosa, que está en 1 de Crónicas 29, 10 al 15. 1 de Crónicas 29, 10 y 11 realmente es la parte, pero vamos a leer hasta el 15. Dice: y bendijo David al Señor en presencia de toda la asamblea. Y David dijo: bendito eres, oh Señor, Dios de Israel, Padre nuestro, por los siglos de los siglos. Tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo. De ti proceden la riqueza y el honor, tú reinas sobre todo, y en tu mano está el poder y la fortaleza, y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. Ahora pues, Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre. Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos ofrecer tan generosamente todo esto? Porque de ti proceden todas las cosas y de lo recibido de tu mano te damos. Porque somos forasteros y peregrinos delante de ti, como lo fueron todos nuestros padres. Como una sombra son nuestros días sobre la tierra y no hay esperanza. Y sigue la oración. Nada más quería darles un poquito de aquí del contexto de esta oración de David. Los primeros versículos que leímos son en donde van a encontrar los mismos conceptos que encontramos en la doxología del Padre Nuestro. Tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Este es un sentir natural, una expresión natural de aquellos que conocemos a Dios. Y hay otras doxologías en la Biblia, quiero nada más mostrarles otras del Nuevo Testamento que también se parecen mucho a esta, e inclusive reflejan todos los mismos sentimientos que están en el Padre Nuestro, las mismas peticiones que están en el Padre Nuestro. Vean lo que dice Judas. Esta es la doxología de Judas, libro que está antes de Apocalipsis, el penúltimo libro de la Biblia. Los últimos dos versículos dicen: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Ahora, suena un poco como lo que vimos el domingo pasado. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tú eres poderoso para guardarme sin caída y presentarme sin mancha en presencia de tu gloria con gran alegría. Es la misma idea. ¿De ahí que viene? Al único Dios nuestro, Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo y ahora y por todos
los siglos. Amén. Nuevamente, esto suena muy parecido a lo que encontramos en la doxología de Mateo. Y en Apocalipsis encontramos doxologías, oraciones parecidas que terminan de la misma manera también. Apocalipsis 5:13, y a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Entonces les pregunto, ¿está mal terminar el Padre Nuestro con estas palabras? Por supuesto que no. Y creo que si Dios permitió que de hecho se introdujera esta sección en manuscritos posteriores, fue por una razón. Dios quería, de hecho, que sí pudiéramos ver el Padre Nuestro con esa doxología, no porque a Jesús se le olvidó. Si, se le olvidó a mi hijo, entonces decirlo, entonces pues a ver quién lo puede meter después. No, pero Dios sabía en su providencia que estos escritos, estos manuscritos posteriores, también serían de utilidad al pueblo de Dios, porque de hecho, esta es la manera en que la iglesia tradicionalmente ha recitado el Padre Nuestro, hasta la doxología. Entonces, como nos unimos a la iglesia, históricamente hablando, nos unimos a la iglesia al incluirla en nuestras oraciones. Ahora vamos a meditar sobre qué es lo que de hecho nos está diciendo esta doxología con respecto a Dios. Y quiero nada más relacionarla con las otras partes del Padre Nuestro para que vean cómo es que es natural decir estas cosas cuando oramos. Número 1, la doxología habla acerca del reino, ¿no? Dice, tuyo es el reino. Ahora, ya hablamos acerca del reino de Dios porque de hecho el Padre Nuestro comenzó hablando también del reino. Venga tu reino. Entonces, nuevamente un recordatorio de que existe un reino, pero ¿qué clase de reino es este del que estamos hablando? ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba delante de Pilato? Y Pilato le dice a Jesús, a ver, tú aquí estás encarcelado básicamente o prisionero mío. Yo tengo la autoridad para soltarte. Yo puedo hacer lo que a mí se me dé la gana porque yo soy Pilato. Yo soy el rey, por así decirlo. ¿Qué le dijo Jesús? Tú crees que tienes poder, tú crees que tienes autoridad, pero la verdad es que toda la autoridad que tú tienes te la dio Dios, mi Padre. Entonces, de hecho, yo estoy arriba de ti, aunque no lo sepas. Y en Juan 18, versículo 36, leemos lo que Jesús dijo acerca de su reino. Él dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mas ahora mi reino no es de aquí. A lo que se refiere Jesús aquí no es que su reino no incluye este mundo, cuando dice mi reino no es de este mundo. A lo que se refiere Jesús es que su reino no es como los reinos de este mundo. Porque los reinos de este mundo son temporales. Ningún reino es permanente. Nadie que llega al poder como un presidente o un emperador o un rey se queda ahí para siempre. Su poder se acaba, pasa
Y aun cuando lo tiene, aún en un imperio como es el de Roma, no es un reinado absoluto. Es decir, aún hay cosas que están fuera de su control. Pero véanlo, o sea, en nuestra sociedad, en la política que nosotros vemos, nos damos cuenta. ¿Cuántos presidentes han pasado por México? Muchísimos, ¿verdad? No sé el número, pero son muchos. ¿Dónde está el poder que alguna vez tuvieron? Ya no está, ya no existe. Porque o están muertos o ya no son el presidente. Pasa. Y Jesús está diciendo, yo soy otra clase de rey, yo soy un rey que de hecho sí tiene el control, sí tiene el poder y nunca lo pierdo, jamás lo perderé. Esa es la clase de rey que yo soy. Apocalipsis 19, versículo 16, nos habla acerca de la supremacía que Jesús tiene como rey. Porque dice que en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito. Y ese nombre que Jesús tiene puesto es Rey de Reyes. O sea, Rey sobre de todos los reyes. O sea, no hay rey por encima de este rey. Esa es la clase de rey que Él es. Y Señor de señores. O sea, no hay ninguna persona que tenga señorío sobre de Jesús. Él es Señor de señores. Rey de reyes, Señor de señores. Todo está debajo de Él. Aun cuando las cosas parecen estar fuera de control, aun cuando hay pecado, aun cuando hay maldad, aun cuando hay dolor, aun cuando hay cosas que no nos gustan con respecto a esta creación y cómo es su actual condición, Jesús todavía es el Rey. Y eso es lo que Él quiere afirmar en nuestros corazones cuando oramos. Tuyo es el reino. O sea, es un reconocimiento de que Él es Rey. Y esta clase de Rey. Número 2, si Él realmente es Rey, ¿qué significa eso? Que tiene autoridad. ¿Para hacer qué? Para hacer lo que quiera hacer. No hay nada que Él quiera hacer que no pueda ser hecho. Lo cual es sinónimo de lo que significa soberanía. Soberano, Él es Rey soberano, es decir, Él tiene el control y el dominio sobre de todas las cosas. Y eso es de lo que está hablando Daniel en Daniel capítulo 2, versículo 21, cuando dice, Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Él es quien revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con Él. Eso es lo que dice Daniel 2:21, hablando de la soberanía de Dios. Todo está dentro de este concepto de que Él es Rey y que tiene este reino y que reconocemos este reino y lo reconocemos a Él como el Rey del reino, el cual es el reino supremo. Tuyo es el reino. Número 2, ¿tuyo es qué? Tuyo es el poder. Esto habla acerca de uno de los atributos de Dios, que es su omnipotencia. Y reconocemos este poder cuando oramos, porque si no tuviera este poder, ¿para qué oramos? Si Dios no es omnipotente, si no tiene realmente el poder, entonces ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Puedes librarme del mal? ¿Puedes vencer el mal en mi vida? ¿Puedes perdonar mis pecados?
¿Puedes proveerme de mis necesidades si no eres todopoderoso? No, no necesariamente. A lo mejor es algo que está más allá de su poder para hacer, pero el hecho de que Él tenga este atributo de omnipotencia significa que Él tiene toda la capacidad para darnos todas las cosas que pedimos en Él. Tuyo es el poder. Salmo 62, versículo 11 dice: una vez ha hablado Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder, y tuya es, oh Señor, la misericordia, pues tú pagas al hombre conforme a sus obras. Entonces, ya mencioné un detalle que voy a retomar en este momento, que es, dije hace un momento acerca del reinado de Dios. ¿Se acuerdan? Dije, Él es el rey y Él tiene el control, es soberano, aun cuando hay cosas malas que suceden en este mundo, aun cuando hay muerte, sufrimiento, dolor, enfermedad. Todas estas cosas, aún esas cosas están bajo el poder y la autoridad de Dios. Lo cual ha llevado a muchas personas a cuestionar a Dios porque dicen, a ver, si yo veo que las cosas no están bien en este mundo y tú me estás diciendo que Dios es un Dios de amor, pero también me estás diciendo que Dios es un Dios de poder, es un Dios omnipotente, y yo estoy viendo aquí que lo que coincide, lo que yo veo delante de mí, que niños están muriendo de hambre en África, y que hay SIDA, y que hay abuso, y que hay injusticia en este mundo. Si yo estoy viendo estas cosas, entonces mi conclusión es que si Dios realmente es un Dios de amor, no quiere esas cosas, pero no es suficientemente poderoso para detenerlas, porque si no lo haría. Es decir, Dios está limitado en su poder. Ve que las cosas están mal, pero no las puede solucionar. No puede. Entonces, Dios no está muerto necesariamente, solo está enfermo. Tiene un problema de capacidad. ¿Cuál es el problema con esa manera de ver las cosas? A ver, piénsenlo. Esta es la clase de apologética ahorita. ¿Cuál es el problema con ver las cosas de esa manera? Ahora hay una lógica, entiendan la lógica aquí, ¿verdad? A ver, en muerte y sufrimiento y dolor, Dios es amor, por lo cual no va a querer que haya muerte y sufrimiento y dolor. Y supuestamente Dios es poder también, por lo cual Él podría terminar con la muerte, el sufrimiento y el dolor. Entonces, ¿por qué hay muerte, sufrimiento y dolor? La respuesta es, pongan atención, porque esto, ojalá tengan la oportunidad de compartirlo con alguien, es que empezamos con una premisa errónea o una presuposición errónea que fue, como Dios es amor, entonces no permitiría que hubiera muerte, sufrimiento y dolor. La pregunta es, como cristianos es, ¿qué tal si lo más amoroso que puede hacer Dios, de hecho, es permitir que exista muerte y sufrimiento y dolor? Ahora, a lo mejor eso te va a brincar como algo raro que decir. Vas a decir, ¿cómo puede ser eso algo amoroso? ¿Dejar que un niño se muera de hambre es amoroso? ¿Dejar que una mujer sea violada, eso es amoroso? Si puedes detenerlo. Y la Biblia nos muestra que, de hecho, la manera en que Dios ha permitido que se desarrolle la historia, en la que ha permitido que exista el pecado, sí es lo más amoroso, porque es lo que al final reflejará la gloria de Dios de una manera más evidente hacia la humanidad.
y nos pone todas las cosas en perspectiva. Lo vamos a ver en un momento cuando hablemos de por todos los siglos, pero pone las cosas en perspectiva porque de repente, esto que para mí parece como lo peor que podría existir, como un niño muriéndose de hambre, o una mujer siendo violada, o una injusticia de cualquier tipo que se les ocurra, cuando de repente para mí esto es lo peor que puede existir, Dios dice, no, de hecho no es lo peor que puede existir, porque tú no sabes lo que es no conocer mi gracia y mi misericordia a través de Jesucristo. Eso es lo peor que puede existir. Lo peor que puede pasar es que el hombre crea que puede vivir en independencia de Dios. Y si la manera de mostrarle al hombre que la independencia de Dios es lo peor, si la manera de mostrar eso es permitiendo el pecado, permitiendo una era en la cual Satanás está libre o tiene la autoridad para hacer ciertas cosas y donde vemos cosas terribles que pasan como consecuencia del pecado, si eso al final nos apunta hacia Jesucristo y hacia su misericordia y su gracia y su perdón, entonces eso es lo más amoroso que Dios podría hacer, porque es lo que al final nos da lo mejor que podríamos tener, que no es salud, no es dinero, no es reputación, es Dios. Es lo mejor que tú puedes tener. Todas estas cosas están diseñadas para reorientar nuestro enfoque hacia Dios. ¿Es Dios todopoderoso? ¿Podría detener todo ahorita? Sí, claro que podría hacerlo. Cuando Satanás se rebeló contra Dios, Dios pudo haber dicho, a ver, Satanás, ya te rebelaste, así que vas a dejar de existir, no quiero que causes más problemas. ¿Pudo haber hecho eso Dios? Claro que lo pudo haber hecho. Algo pasó aquí que no entendemos bien. Yo le estoy dando una explicación que yo he encontrado en la Biblia, pero no es todo lo que hay, porque todo lo que hay no lo entiendo. Pero algo estaba pasando ahí, donde Dios veía más adelante y decía, a ver, yo voy a permitir que Satanás siga rondando, siga haciendo ciertas cosas, y yo sé que a la larga, a lo largo de toda la historia de la humanidad, cómo se va a desarrollar, cuando yo derrote a Satanás, yo seré más glorificado al final. Cuando yo haya permitido por un tiempo que entre el pecado en el mundo, que haya corrupción en el mundo, cuando permita que las cosas se descompongan por un periodo de tiempo, pero yo al final arregle todas las cosas, eso será lo mejor. Así que así será. Porque a lo largo de ese proceso redimiré a un pueblo que me verá a mí, mi amor, mi misericordia, mi perdón, mi justicia, y me adorará como no lo habrían hecho si no hubiera existido ese periodo de tiempo. ¿Difícil de entender? Claro que es difícil de entender. Pero Dios es todopoderoso. Y tenemos esa confianza. Entonces, cuando tú oras, tú dices, a ver, Señor, las cosas no están como deberían de estar. Muchas veces oramos así, ¿no? Señor, perdí mi trabajo, así no debería de ser. Yo debería de tener trabajo. Es mi razonamiento. Y entonces, cuando no lo tengo, en mi mente entran dos opciones. Dices, o no tuve suficiente fe y Dios me dio mi fe y dijo, como no oraste con suficiente fe, pues no te voy a dar trabajo. O a lo mejor pienso que Dios no es lo suficientemente poderoso para contestar esa oración. Le digo, sí, Señor, dame trabajo, pero a lo mejor Dios no puede hacer eso. A lo mejor es algo que realmente depende de mí, no de Dios. Ahora, yo sé que eso suena muy anticristiano cuando lo digo, pero en la práctica sí pensamos así. En la práctica. No lo admitiríamos a nadie, no le diríamos, sí, yo creo que Dios no es suficientemente poderoso. Pero en la realidad,
ese de veras es nuestro sentir y que por eso no se están arreglando las cosas, porque Dios no puede intervenir, no puede hacer las cosas que yo quisiera. ¿Crees que suyo es el poder? Vean lo que dice Colosenses 1, versículos 15 al 18. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Y Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Tuyo es el poder, porque todo es para ti, y todo lo que sucede y todo lo que haces es para ti. Y yo entiendo que nada se sale de tu control y que tú puedes hacer lo que se te dé la gana, porque esa es la clase de Dios que eres. Y si las cosas no están funcionando como yo quisiera que funcionaran, significa que debe de existir otra razón por la cual están ahí. Algo que me encanta, esta es una frase de apologética para los ateos. ¿Alguna vez han hablado con un ateo y cuestiona a Dios como lo que les acabo de decir, ¿no? Bueno, si Dios es todopoderoso, ¿por qué no soluciona las cosas si Él es todopoderoso? Y la respuesta a eso debería de ser, en realidad, es que si Dios es tan poderoso como supuestamente es, si le estás dando el crédito de que, pues Dios, si es tan poderoso, pues si es tan poderoso, a lo mejor Él hace cosas, si esa es la clase de Dios que es, Él hace cosas que tú no entiendes. Si de veras es tan poderoso. Si no fuera tan poderoso, por supuesto que entenderíamos todo acerca de Dios, ¿no? Si Él fuera como nosotros, podríamos cuestionar justamente todo lo que Dios hace, porque es como nosotros y nuestro razonamiento es como el de Él, y entonces tú tienes toda la autoridad, todo el derecho a cuestionarlo. Pero si Dios de veras está en otro nivel, en otra categoría, entonces lo más lógico es que por supuesto que Él esté haciendo cosas que tú no entiendes. Por supuesto. Porque precisamente Él es tan poderoso. Si Dios es tan poderoso, no podría ser que las cosas que están delante de ti tienen una razón de ser que tú no puedes ver. Romanos 1:20 dice: porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. El poder de Dios es evidente porque tenemos delante de nosotros algo espectacular que se llama creación. ¿De dónde vino? ¿Quién hizo esto? Y si le preguntas a un científico, lo más chistoso es que te va a decir, pues, de una partícula que tenía contenida dentro de sí mismo todo lo necesario para lo que vemos. ¿Y por qué? Pues, por ninguna razón. Pasó. ¿Qué causó que pasara? Pues nada causó. Ellos creen en Dios también, ¿no? Porque algo eterno, con capacidad para crear y ordenar, existe. Nada más que no le dicen Dios. Pero no hay otra opción.
¿Cuál es la otra opción? Algo eterno, con capacidad para crear ordenadamente, existe. Nosotros encontramos en la Biblia que es una persona y que tiene todo el poder para hacerlo. Los científicos dicen es una partícula que pues tiene todo el poder para hacerlo, pero no sabemos cómo. Vean lo que dice Apocalipsis 19. Esto es cómo van a terminar todas las cosas. Dice: y oí como la voz de una gran multitud y como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Él es todopoderoso y al final, todos reconocerán que efectivamente sí, Él tiene todo el poder. Al final, el reino sí será reconocido como el reino de Dios. Y por último dice esta doxología en relación a los atributos de Dios. ¿Qué más es de Dios? La gloria. La gloria. Y por supuesto que tenemos que hablar acerca de la gloria de Dios. ¿Por qué? Pues porque de eso se trata la Biblia. Ese es el tema central de la Biblia. Romanos 11:36 dice: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y tenemos estos probaditas que nos da la Biblia con respecto a la gloria de Dios. ¿Se acuerdan? Moisés está hablando con Dios y le dice: muéstrame tu gloria. Y Dios le dice: a ver, pues vas a estar de espaldas, te voy a cubrir con mi mano. Y hay algo acerca de mi gloria que vas a poder contemplar. Y esa gloria causa que el rostro de Moisés brille de una manera sobrenatural. Y los ven los judíos o sea, algo que nadie más había visto, algo que sobrepasaba el entendimiento de lo natural y de lo que nosotros conocemos. Cuando es la transfiguración de Jesús, ¿se acuerdan? Algo pasa ahí donde también nuevamente se ve el reflejo de la gloria de Dios y la gente se queda en un estado de asombro y la manera en que brillan e irradian lo que acaban de contemplar nuevamente es algo sobrenatural. Nadie lo había visto antes. La gloria de Dios será al final lo que llena todas las cosas y será parte de nuestro destino final. Así que vean lo que dice Pablo en 2 Corintios 4, 16 al 18. Esto es increíble. Dice: por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y entonces entendemos cuando decimos: tuya es la gloria, que de eso se trata todo y que eso es lo que debe de motivar todas las cosas por las cuales oramos. ¿Cuál es la motivación? Señor, tu gloria, que tú seas glorificado. Ese es el propósito, todo lo que te estoy pidiendo hoy en esta oración. Dame el pan nuestro de cada día para tu gloria. Perdona mis pecados, así como yo perdono a los que me ofenden a mí, para tu gloria. Líbrame de tentación. No me dejes caer en tentación, sino líbrame del mal para tu gloria. Todo debe de estar motivado por la gloria de Dios. Ese es el propósito por el cual estamos orando. Y entonces se convierte en nuestra esperanza.
De esto se trata. Así, siempre que estamos orando, estamos viendo hacia adelante. Tuya es la gloria y yo quiero ser parte de esa gloria. Yo quiero verte como eres. Así como Moisés anhelaba verte, ver tu gloria, así yo también lo anhelo. Y sé que va a pasar algún día. Así también sé que tú te mostrarás como eres realmente y yo disfrutaré de la majestad y el brillo, la luz, lo glorioso que significa realmente estar en la presencia de Dios. Tú y yo no tenemos ni idea. No hemos visto nada. La gloria de Dios es la meta de todas las cosas y es lo que motiva nuestras peticiones. Ahora vean lo que Pablo estuvo diciendo aquí en 2 Corintios. Él hace una pequeña comparación. Dice, cuando hablas de la gloria de Dios, ¿qué pasa? De repente entran en perspectiva todas las cosas, porque entonces te das cuenta que lo que estás viendo y lo que estás experimentando hoy es temporal. Es temporal, no va a durar. ¿Cuántas cosas para las cuales vivimos son temporales? ¿Cuántas de las cosas para las cuales vivimos son eternas? Va a venir eso después de la sección de ayunar. Va a venir algo acerca de eso. Hacernos tesoros, no en la tierra, sino en el cielo. Pero solo quisiera que pensáramos sobre esto, porque de hecho es lo que sigue. ¿Qué sigue aquí? Por todos los... O sea, ¿qué se va a mantener? La gloria de Dios. Eso es lo que será para siempre. El poder de Dios, el reino de Dios, la gloria de Dios, eso permanecerá. Ninguna otra cosa permanecerá. Todo lo demás pasará por todos los siglos. Espero, hermanos, que eso siempre ponga la perspectiva correcta en nuestras mentes con respecto a esta vida. Lo que está diciendo Jesús en Mateo 10:28, cuando dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. A eso sí tenganles miedo, porque eso sí va a durar para siempre. El que te pueda matar ahorita, pues te mata y ya. No nos gusta escuchar eso porque ninguno de nosotros queremos morir, pero la realidad es que es inevitable. Tarde o temprano moriremos. Estaba diciendo esto en la boda de Daniel y Karina ayer y luego cuando dije esto me di cuenta cómo la gente se empezó a poner incómoda. Se van a morir Karina y Daniel, dije en la boda. Y entonces, viendo a la gente me di cuenta que no les gustó. Dije, bueno, está bien, o sea, niéguenlo todo lo que quieran, pero es verdad. O sea, no podemos vivir en la negación de que nuestra vida va a seguir para siempre y que las cosas realmente no importan porque estoy contento hoy y eso es lo que importa. Pues sí, pero un día ya no vas a estar aquí y algo más va a ser tu realidad. ¿Cuál es esa realidad? Porque esa realidad sí va a permanecer. Piénsalo. Por eso es que Jesús dijo en Mateo 16:26, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque nuestra alma es eterna. Este mundo no lo es. Entonces, si tú ganas este mundo, lo perderás. Pero si pierdes tu alma, no tendrás nada en toda la eternidad. Porque Dios te creó para tener una relación personal con Él, para disfrutarlo a Él para siempre. De eso se trata todo.
Y Apocalipsis 14, versículo 6 y 7 dice: y vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía un evangelio. A ver, y esto es lo que me llamó la atención de este pasaje. Es un evangelio ¿qué? Eterno, para anunciar a los que moran en la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Hablamos más del evangelio como cristianos y como iglesia, porque el evangelio nunca pasará. Siempre lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz se mantendrá al centro de lo que Dios haga. Aún la eternidad tiene a Jesucristo, el Cordero, que fue inmolado por nosotros, como el centro. La Biblia no da ningún indicio que se nos va a olvidar eso. En ningún momento vamos a decir: Jesús muriendo por nosotros. Me suena raro eso. En ningún momento va a haber alguna actitud así. Siempre recordaremos lo que significó el Evangelio de Jesucristo en la historia y por toda la eternidad. Porque de eso se trataba todo, de magnificar el nombre de Cristo, de que volteáramos a ver al Hijo de Dios como la única esperanza, como el único consuelo de nuestras vidas, viéndolo a Él como el mismo reflejo de Dios humanado en todo lo que hizo. Mostró su justicia al morir, mostró su amor al morir y mostró su poder al resucitar. A ver, vamos a conectar esto. Todos estos conceptos que hemos venido diciendo, ¿cómo se relacionan? Podrían usarlos donde quieran. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, porque tuya es la gloria. Venga tu reino. ¿Por qué? Tuyo es el reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, porque tuyo es el poder. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, porque tuyo es el poder. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, porque tuya es la gloria y tú eres glorificado en eso. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino. Y tú tienes el dominio sobre todas las cosas, aún sobre de Satanás, aún sobre las cosas malas que existen. ¿Entienden? O sea, esta doxología apoya, soporta todo lo que hemos venido diciendo a lo largo de la oración con respecto a por qué es posible y por qué debemos de orar estas cosas. Y al final, todos decimos, ¿qué? Amén, ¿verdad? Amén. ¿Qué significa amén? Así sea. No nada más significa así sea. Así sea refleja ¿qué? Un deseo, ¿verdad? Decimos así sea, pues lo que yo quiero. Pero no nada más es así sea. Amén también significa así será. Entonces, no solo refleja un deseo, también refleja una convicción. Así será. Yo lo deseo y lo espero.
sé que será cierto. Sé que Dios, tú tienes la clase de poder para cumplir estas cosas. Eso es lo que reflejamos cuando decimos amén. No nada más estamos de acuerdo con lo que se está orando, también tenemos la convicción de que lo que se está orando es posible para Dios y será hecho por Dios, porque todo lo que está contenido en esta oración, si nosotros oramos las cosas que dice esta oración, entonces nosotros estaremos anhelando las mismas cosas que Dios desea. Y adivinen qué hace Dios: lo que Él quiere. Entonces, como decía David Platt, el mensaje: anhela lo que Dios anhela y entonces pide lo que quieras. Porque de eso se trata la oración, de anhelar las mismas cosas que Dios anhela y de pedir lo que nosotros queremos. Y eso concluye el Padre Nuestro y cómo orar de acuerdo al Sermón del Monte. Yo espero que esto cambie un poco nuestra perspectiva. Por lo menos en mi propia vida sí ha cambiado. Desde que estudié esta parte, esta sección sobre el Padre Nuestro en particular, sí ha cambiado mi perspectiva acerca de la oración. Y sí, cuando oro tengo que regresarme y tengo que decir, a ver, ya me adelanté aquí, ¿no? Ya me fui a otras cosas. A ver, Señor, tú eres mi Padre. Tú eres mi Padre, tengo esa convicción, por eso me acerco a ti. Tú estás en el cielo, sé que estás por encima de mí, sé que hay muchas cosas que no entiendo acerca de ti. Pero lo que quiero es que tu nombre sea santificado en mi vida y que venga tu reino, lo que tu reino, de lo que se trata tu reino, eso es lo que realmente importa. Así que quiero ver reflejado aquí en la tierra lo que tú haces en el cielo, en donde tu voluntad se cumple perfectamente a través de mí, de tus hijos, que se cumpla tu voluntad, que se refleje la clase de Dios que eres. Y si tengo necesidades, dependo de ti para todo, no hay nada que yo pueda hacer realmente por mi propia cuenta. Tú provee todas mis necesidades, tú asegúrate que yo tenga lo que necesito para vivir, porque tú eres la provisión de mi vida. Y quiero, Señor, que tú perdones mis ofensas contra ti, porque estoy consciente que día a día te ofendo, día a día hago cosas que no te agradan, que no reflejan la clase de hijo que debería de ser. Pero si tú me estás perdonando ahorita, ayúdame a acordarme cuando yo estoy con otras personas que también me hacen cosas a mí, de lo que tú has hecho conmigo, para que yo pueda reflejar eso con ellos. Y día a día, Señor, que tu Espíritu me guíe para no caer en tentación. Tú tienes el poder para librarme de todo mal, para mantenerme en tu camino hasta el final, para presentarme sin mancha delante de tu gloria con gran alegría. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén.